que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y estamos en un nuevo episodio de nuestro segmento podcast que tanto nos encanta, siempre con temas de actualidad, siempre con temas educativos sobre todo. A muchos de ustedes, así como a mí, nos ha pasado que cuando hablamos de autismo, pensamos inmediatamente en niños y que obviamente van creciendo y se convierten en adultos, pero hombres. Es muy difícil que alguien traiga a la mesa autismo en niñas o en mujeres. Por lo menos yo personalmente no lo sabía, no había escuchado. Y eso que aquí hemos hablado muchas veces de autismo, pero precisamente de niños. O hemos comparado el autismo en adultos versus el autismo entre niños. Pero también hay en niñas, también hay en mujeres. Y para hablar del tema, estamos ya con Zoila Mondejar. Ella es neuropsicóloga, quien nos va a explicar esto, cómo se da, cuáles son aquellas señales. Zoila, bienvenida. Gracias, Elsie, una vez más por invitarme a tu programa. Y yo quería decirte que, bueno, en principio sí es cierto que dentro de los trastornos en neurodesarrollo, dentro de los cuales está el autismo, hay más prevalencia en hombres que en mujeres, ¿ok? En todos los trastornos, en el déficit de atención, en la hiperactividad, en la dislexia, en todos, absolutamente todos. En el autismo no es diferente, pero lo que sí se ha reconocido es que habían muchos casos no diagnosticados, especialmente en mujeres, y eso es lo que vamos a hablar un poco ahora, ¿ok? Recuerda que una persona no se hace autista, nace con autismo, ¿ok? Entonces, pero las mujeres, si bien biológicamente el cerebro arquitectónicamente es el mismo, conecta de una manera diferente y es alimentado por unas hormonas diferentes. Tenemos estrógeno, más estrógenos, tenemos progesterona, es diferente la estructura hormonal de nuestro cerebro y eso guía mucho nuestras preferencias y nuestros gustos. Y las mujeres tenemos un poco a enmascarar nuestras dificultades justamente porque estos estrógenos y esta progesterona hace que nuestros gustos parezcan más típicos, más normales y llamen menos de atención. Mientras que los varones, al tener gusto por los movimientos y por cosas más específicas, es más notorio sus intereses restringidos hacia cosas que de pronto no es lo típico o esperado para diferentes edades. Pero hay una cosa súper importante también. Esta diferencia se nota sobre todo en autismo de nivel 1. Claro, que hablábamos, sí. Ok, que en algún momento lo hemos conversado. El autismo nivel 3 básicamente se da igual en niños y en niñas. Tú vas a ver los niños de autismo nivel 3 chiquitas y chiquitos que tienen estereotipias motoras, que tienen contacto visual atípico, que tienen prosodia particular, ausencia o desviaciones del lenguaje, igual en ambos, ¿ok? Pero en los de nivel 1, que son de mejor funcionamiento en el sentido que requieres menos apoyos y eres más independiente, es donde se confunde. Y es porque las niñas, por ejemplo, sus gustos, en el autismo siempre hay un compromiso del lenguaje y la socialización y comportamientos restrictivos o repetitivos, conductas repetitivas, ¿ok? Tienen que estar ambos, si no, no es autismo, eso es importante. Entonces, las fallas en lenguaje y comunicación van desde ausencia de lenguaje hasta que tú hablas siempre del mismo tema o que tienes una prosodia algo cambiada que no sé si has visto. Mientras que los intereses restringidos hablan de rigidez, hablan de también los movimientos, las estereotipias, que no necesariamente es un aleteo, podría ser un bruxismo, podría ser un ¿ok? Y normalmente en las mujeres son más movimiento de cabello, movimiento de manos, ¿ok? Y también los intereses suelen ser más la lectura, saber de algún autor específico, conocer más de cómo se contactan personas de un determinado grupo étnico, por ejemplo. Entonces, claro, tú dices, oye, qué inteligente, le gusta la lectura, le gusta aprender, ¿sí? En cambio, los hombres pueden ser obsesivos con los trenes, con los carros, hasta un punto que tú dices, ya, pues, o sea, ¿cuánto tengo que saber de todas las marcas de carros y de todas las formas de carros y de todos los rieles del carro y todo, ¿no? Entonces, es más notorio, mientras que acá, no. De hecho, si tú tienes un tema de conversación en este momento con una persona cuya pasión es la lectura, te mantienes chévere, hablando de libros. Pero sobre carros, ¿cuánto tiempo te puedes mantener? Claro. ¿Ok? Entonces,
La conducta restrictiva y rígida es la característica que más prela al autismo en general, ¿ok? Porque quiero lo mismo y cualquier cosa que salga de eso que está dentro de mis intereses me detona, me desorganiza, me molesta, ¿ok? Las mujeres con autismo que tienen más contacto visual y tienen más interés por lo social, enmascaran más esta molestia para tratar de ser aceptada, ¿ok? Esta famosa aprender cómo esperan que me porte, cómo portarme como los demás se están portando, implica que yo te miro y yo imito. La persona que es mejor referente para mí, yo la miro. Cómo usa los ojos, cómo usa las manos, más o menos cómo se viste. Cómo se expresa. Cómo se expresa, ¿ok? Y copio, que no es lo que normalmente ocurre. Tú socialmente no es que practicaste cómo vas a mover las manos y los ojos para poder Así comunicarte. Las niñas sí. Los hombres se fijan menos en esto y por tanto son más evidentes. Porque las mujeres aprendieron de un modelo más típico. Y los hombres no. O sea que la mujer se acopla más Sí, que el hombre sí. en esta condición de autismo. Así es. Eso se llama masking, enmascaramiento, que también se den nombres. Yo he tenido varios diagnósticos de masking en varones. Pero se da mucho más en mujeres. Es mucho más sutil, es mucho más imperceptible y hay que ser mucho más preciso en detectarlos. Fíjate que yo tuve un caso de una señora, una doctora, médico ella, que tenía una hija con autismo. Ella trae a su hija por una dificultad en hacer amigas y resulta que pues el diagnóstico era autismo. Y la señora no pensaba que su hija estaba dentro del espectro porque era un autismo de muy buen funcionamiento, hablaba, se comunicaba, así que no se lo esperaba. Pero cuando ella recibe el diagnóstico a su hija, me pide una siguiente cita y me dice, ¿sabes? Yo soy autista. Porque yo soy esto que está pasando con mi hija y lo he sido siempre. Y me contaba que, por ejemplo, ella tenía que ir al supermercado a la misma hora porque a ella le gustaban, ya se sabía más o menos los roles de los cajeros y los roles de los que empacaban y ella ya sabía dónde se sentía cómoda. Podía haber más personas en la cola 5, pero esa era la cola que a ella le daba seguridad y ella hacía esa cola. Y si ella no encontraba el estacionamiento en el sitio que a ella le gustaba, ella me decía, puedo estar mal genio el día entero. Puedo estar molesta porque usaron mi estacionamiento. Por supuesto. No era su estacionamiento, No. pero ella lo percibía como su estacionamiento. ¿Okay? Entonces, esta rigidez estricta, quiero que todo se haga así. A todos nos gusta que las cosas se hacen como nos gusta, eso está claro. Pero, dueños de la verdad. No, y que nos gusta, ¿no? Entonces, Ajá. yo, ¿sabes qué? Me gusta que esto se funcione así, que lleguemos a tal hora, etc. Pero si algo cambia, no morimos, no salimos corriendo, no nos malogra el día, no nos llenamos de cortisol, ni nada de eso. Las mujeres, las personas con autismo sí, y las mujeres también, pero de una manera más sutil y por tanto menos perceptible. Ese es el riesgo. O sea que realmente para poder percibirla o saber que está dentro de esta condición, necesariamente tiene que ser un experto, un psicólogo o un médico quien evalúe a esta persona. Así es. Es importante realizar la evaluación porque también hay estudios. Lo bueno es que ahora cuando tú dices hay estudios, la gente dice voy a buscar en internet y puedes verificarlo. Hay estudios que hablan de la cantidad de depresión, ansiedad e incluso ideas suicidas que hay en personas que pasan con masking, sobre todo de mujeres que están dentro del espectro, que viven fingiendo y cumpliendo un rol practicado durante muchísimo tiempo. Pero estamos viendo que a veces hay personas que no necesariamente están dentro del espectro, pero que tienen este comportamiento. Absolutamente. Y es allí donde la detección por un equipo que tenga experiencia es importante, porque podrías estar dentro del espectro y la persona que te conoce no tiene conocimientos y te diagnostica solamente como una ansiedad y una depresión. Y que, ojo, si es una ansiedad y una depresión, siempre va a ser un abordaje psiquiátrico y muchas veces farmacológico, pero los cambios en el entorno va a hacer que tu vida mejore. Y normalmente con una ansiedad y depresión no tienes por qué entender la importancia de ser más flexible, de lo de la rigidez y que las personas también entiendan cómo tú te comportas y por qué. Muchísimas gracias, Zoila. La verdad es que hoy estoy segura que muchas personas que están viendo esto y están escuchando se están enterando que a la final en casa o un conocido reúne estas características, pero nunca ha sido evaluado y no sabe que a la final podría mejorar su calidad de vida y no vivir tanto con esa ansiedad y rigidez que está dentro de las características de una niña
autista o de una mujer autista, ¿verdad? Así Muchísimas gracias a Zoila Mondejar, neuropsicóloga, que nos ha acompañado el día de hoy. Hacemos una pausa rapidita y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicaciones.